podemos aprender de la espiritualidad de Giorgio La Pira? La Pira fue un político italiano que durante el siglo XX tuvo un púlpito de predicación bastante característico. Su predicación, en efecto, se desarrolló alrededor de muchos de los grandes problemas internacionales que vivimos durante el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial, las otras guerras que vinieron de manera posterior, así como conflictos internos en su propio país. Su púlpito de predicación fue un púlpito bastante característico, porque en medio de toda esta situación y de todo este entorno tan complejo, él se convirtió en un constructor del reino de Dios. Cuando identifico que una persona puede conciliar su vida espiritual con su vida política, viene a mi mente de manera casi inmediata una frase que me ha acompañado durante los últimos años, una frase que se ha convertido, además de un tema de reflexión permanente, en una especie de manta espiritual, en una especie de principio y de brújula que va marcando cierto caminar en el transcurso de mi vida. Y esta frase es la siguiente: lo espiritual es político. Pensar que una persona católica incursiona en la política nos genera, por la historia de nuestro propio país y de los países de América Latina y el Caribe, nos genera ciertas sospechas y ciertas reservas. Ante ello, el ejemplo de La Pira nos permite constatar que en efecto es posible conciliar la vida espiritual con la vida política, especialmente para aquellas personas para quienes nuestro ser y nuestro quehacer político están fundamentados en Jesús y en la espiritualidad de la orden de dominicas y dominicos. La Pira nos lleva a constatar que otro tipo de teología es posible, que otro reino es posible. Y esta teología tiene algunas características. Por ejemplo, ante los grandes problemas de nuestro país, nuestro corazón tiene que estar habitado por una digna rabia, por una indignación. Otra característica es que es el mismo Evangelio de Jesús el que tiene que hacernos salir del templo a las calles, salir de nuestros espacios precisamente al espacio público, donde se debaten los grandes temas, sobre todo si están en cuestionamiento los derechos de grupos que históricamente han sido colocados en distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Otra característica de esta teología es que no debemos guardar silencio ante las injusticias. En este mismo sentido, como una consecuencia, es que tenemos que posicionarnos públicamente frente a todo aquello que genera injusticia, a todo aquello que se constituye en el antirreino actual, especialmente cuando los derechos de víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos están en juego. Otra característica también de este tipo de teología tiene que ver con el hecho de que tenemos que generar sinergias entre los distintos actores sociales. Tenemos que buscar más bien no las diferencias, sino especialmente aquellos puentes que nos unen, respetando siempre las diversidades. Si echamos una mirada a lo que está sucediendo en nuestro país, probablemente habite en nuestra persona la incertidumbre, la decepción, el desconcierto. Nos podríamos encontrar incluso en una especie de callejón sin salida, en un país especialmente en el que, por ejemplo, existen más de 90,000 personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, en un país donde 10 mujeres son víctimas de feminicidio todos los días. Esta realidad abrumadora puede hacernos encontrarnos en esta especie de callejón sin salida. No obstante, el ejemplo de dominicas y dominicos como Giorgio La Pira tienen que ser como esta chispa que alimenta en nuestro corazón el hecho de que hay un reino que se vive desde aquí, que se construye desde aquí y ahora. Y seguir ejemplos precisamente como el de David ante Goliat, quien David, con solo una honda y una piedra, pudo derrotar al filisteo más feroz del ejército contrario. En conclusión, el ejemplo de Giorgio La Pira nos enseña una espiritualidad que concilia la propia vida espiritual con la vida política, porque en efecto
lo espiritual también es político.